¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Bueno, muchas cositas de las que hablar en el día de hoy, que tenemos un fin de semana curioso, de cositas. A ver, chicos, ahora no está Miguel Ángel, ¿vale? Vamos a intentar que esté luego, pero es que le ha surgido un tema laboral, y entonces, pues el pobrecillo no ha podido meterse a las 7. Va a intentar entrar ahora un poco más tarde, ¿vale? Por lo dicho, le ha surgido un tema de curro. Así que nada, mientras tanto, pues vamos hablando de todos los temas. Tenemos Haaland, tenemos Clásico de Euroliga ahora en un ratito, a las 9. Tenemos el derbi y tenemos el Clásico femenino. La verdad es que tenemos un menú rico. Antes de nada, importante, comentaros que no he podido entrar en Twitch en el día de hoy, ¿vale? No he podido entrar, ¿de acuerdo? Os pido disculpas, pero me ha sido imposible, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, gente, y ya está, ¿vale? Así que aquí estamos, que vamos a estar charlando de un porrón de cosas, que la verdad, como digo, tenemos un menú lleno de cositas. Bueno, ya habéis visto, ¿no? La publicación que hemos puesto con respecto a Erling Haaland, donde Mino Raiola ha confesado cuáles son los 4 clubs que tienen posibilidades para fichar a Haaland. Me llama la atención lo del Barça muchísimo, porque el Barça no sé de dónde puede sacar el dinero para poder fichar a un jugador con el salario más traspaso de Haaland, así que me llama la atención, pero City, Bayern, Real Madrid son, junto al Barça, los candidatos para fichar a Erling Haaland. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo va la cosa? Ir entrando, que hay muchos temitas que comentar en el día de hoy. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te cuentas? Vamos ahí, que os estáis haciendo los remolones. Vamos para adentro. Vamos. Pues sí. A ver, como he dicho en el vídeo, y os lo digo en el directo, el tema de Haaland, para mí, va a ser una cuestión de competencia. De competencia con grandísimos clubs como el Bayern, como el City. El Barça, sinceramente, no creo que sea competencia para Haaland, pero bueno, lo han mencionado. Y... en fin, vamos a ver qué es lo que pasa. El verano va a estar jugoso. Entre Mbappé y Haaland va a ser un verano descomunal. Yo al Barça es que no lo veo. Como dice Fernando, al Barça ni en sueños. Es que yo al Barça no lo veo. No lo veo. Nos dice Leo. Muy bien, acabo de hacer mi expo final. Qué tensión, macho. Felizmente hiciste directo para relajar un poco. Ahí está. Bueno, ha salido entonces bien, ¿no? Esa exposición final. ¿Pero qué es? ¿De carrera? ¿De algún grado? ¿De algún máster? O cuéntame. Solo el City tiene 300 kilos. A ver, nadie va a pagar de traspaso 300 kilos. Si te refieres a lo que es todo el monto total de la operación Haaland, incluyendo Raiola, agente, el padre y tal, pues yo no sé si a lo mejor, como dijo el agente de Toni Kroos, ¿no? 250 millones. Desde luego, hablamos de una operación que sería la más costosa para cualquier club hasta ahora. Prácticamente, o de las más costosas. ¿Por qué no me sale la otra plataforma? No te sale, define no te sale. Es que hoy no hemos estado, en la otra plataforma, Fernando. Como he dicho al principio, no hemos estado. No hemos podido estar. No, lo siento, Fran, hoy no. Pero el lunes volveremos, ¿vale? No os preocupéis. Ha sido en el día de hoy particularmente. Oye, a todos nos cuesta... O sea, perdón. A todos nos pasan cosas en el día a día. Pues eso. Buenas tardes, J. Martins. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la cosa? Rivers al Múnich. Casey Rivers, ¿no? Entiendo que me hablas de Casey Rivers. Movimiento de calado, ¿eh? Buen jugador, si está bien. Nuestro veterano Casey. Que habría que ver cómo está físicamente, porque en los últimos tiempos no ha estado en su mejor tono físico. Pero esa mano y esa inteligencia aplicada al juego es extraordinaria. El derbi. Ya sabéis, el nombre propio, Karim Benzema. Vamos a ver si está o no está. Él ha trabajado de manera individualizada. Ya sabéis un poquito mi pronóstico personal. Claro, es que la lesión de Hilliard es dura. Mi pronóstico es que Benzema no va a jugar, pero es mi pronóstico, no es información. Hoy no estaba Miguel Ángel. Sí, la idea es que entre luego. Pero es que le ha salido un tema de su trabajo y se ha tenido que quedar más en la OFI. Así que me dijo que
si puede entrar será más tarde de las 7. Sobre Rayola, creo que antes las opciones de Haaland, el Barça descartado. El Bayern no lo quiere, así que a ver si le ganamos la puja al City. A ver, yo el Bayern ya tiene a su 9 puro, como Lewandowski. Me llamaría la atención que fichen 2 9 de ese nivel. El Madrid al final tiene todo tipo de delanteros. Mbappé es un 10, 9, 11, es un todo. Pero no tiene un delantero top como tal, referencia. Entonces, bueno, en ese sentido es distinto. Hola papá, que no te he saludado antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo saludo a todo el mundo, a mi padre incluido. Hombre, faltaría más. 0,33 en el clásico. Bueno, tenemos clásico femenino, La verdad es que lo he dicho. Es que tenemos un domingo terremoto. Terremoto madridista. Terremoto madridista absoluto. En el sentido de que es que va a haber de todo. Todo tipo de acontecimientos. Pero el clásico femenino la verdad es que tiene una pinta bastante fea. Más allá de que tienen algunas bajas, como Patrick Guijarro, Mapileón, Osoala. Difícil. Hola Deadpool, crack, ¿qué tal? Partidazo ayer del Unix Kazán en Tel Aviv. Bueno, el Unix Kazán, que está siendo la revelación de esta parte de la temporada en Euroliga. Había empezado muy mal, pero es un dinero que ha gastado este Unix Kazán muy bueno en jugadores de cierto calado. Y ahora mismo es un equipo que está compitiendo muy bien y que tiene al que es uno de los mejores aleros de la competición, como es Mario Sonja. En cuanto a cuota de talento, no hay duda. El croata es buenísimo. O sea, que es un equipo, el de Peras, que ha metido pasta y ahora están empezando a obtener frutos. Vamos a ganar todo, dice Ana Paula. Ojalá. Ojalá, pero no lo veo claro. Oye, chicos, ¿os parece guay este formato así de directo? Poniendo ahí la imagen corporativa de Madridismo al día, la pantallita azul, en vez de salir yo ahí a cholón, en plan primerísimo plano. A mí la verdad es que me gusta más así, pero me gustaría leer vuestras opiniones, evidentemente. También hay que recordar que Guardiola juega... muchos partidos sin 9. Ah, ya, bueno, pero porque tampoco lo tiene, ¿no? Como tal, un 9 top. El Arsenal se llevó 4 porque Gabriel Jesús, por ejemplo, no es un 9 al uso. Típico. Es un jugador más de zonas intermedias, también como segundo delantero, aunque es un tío con gol. El Arsenal se llevó 4 y la defensa es por 20 más rápida que la del Madrid. Es que tiene mala pinta, sí. Pantalla más pequeña mejor, ¿no? Genial, Fernando. Así me veis menos la cara de primer plano que con lo feo que soy, joder. Lorenzo Brown, brutal. Y Oye y Mayo mejorando. Bueno, es que Oye y Mayo al final tiene experiencia y calidad, aunque una cabeza mala. Pero bueno, si le sacan jugo... Buenas, una gente puede especular y negociar con equipos, pero hacerlo así públicamente me parece un fantasma. Somos el Madrid, no una opción entre varias. Me parece una lectura interesante la de Jesús y en cierto modo... En algún momento me ha venido eso a la cabeza, ¿no? La sensación de que al final, oye, nada que ver con Mbappé. Mbappé ha elegido el Madrid, solo quiere ir al Madrid. Nunca ha habido otro. Y es que en el caso de Haaland, la sensación es que vamos a tener que pelear durísimamente a nivel económico y de otras maneras para podernos hacer con Haaland. Y no sé, al final también yo soy un poco de, oye, si para ti la prioridad no es el Real Madrid, es uno más, joder, pues, yo qué sé. Me genera un poquito de... En fin, se ve muy bien así, Quique. Quizás redondear un poco los bordes puede ayudar también. Vale, pues lo tendremos en cuenta. Ahora mismo ese diseño no lo vamos a poder hacer, creo. Leo, creo que no, pero tomamos nota, todo sea para mejorar. Muchísimas gracias, crack. Rayola no le quiero paseándose por el Bernabéu. Lo sé, Fernando. Sé que no te mola nada, Mino Rayola. Quique, juega el Real Madrid de básquet. Efectivamente, Deadpool, a las 9, por DAZN. Lo seguiremos, un partido para dilucidar a ver quién es el primero en solitario y más allá de eso, poco más. Por cierto, Anthony Randolph no está, ¿de acuerdo? Nos lo han comentado nuestros compañeros de Ojos del Tigre, que no nos habíamos percatado, y luego lo han confirmado. Anthony Randolph no va a estar. Es verdad, si Haaland entra en este juego, mal va. Claro, es que al final es un juego de puja puro, ¿no? Es, enséñame la pasta, pon la pasta encima de la mesa y vamos a ponernos cachitas, a ver quién tiene más golosina, más dinerín, y quién te convence. Contra el Barça, Deadpool, contra el Barça. Amigo, tenemos Euroliga contra el Barça. Creo que eres el único madridista que no se ha enterado. Pero bueno, ya lo sabes, a las 9, en DAZN, Barça, Real Madrid, desde el Palau Blaugrana. Así que podemos analizar todo lo que os apetezca, porque tenemos unos platos fuertes el finde, que para mí ya es finde, brutales.
Hola, Quique, ¿qué ha pasado con el invitado? Pues ahora, en principio, en un ratito, debería entrar. Esperemos que sí. Quique, ¿el mejor equipo femenino de la Liga Americana podría ganarle al Barcelona? No lo sé. Me parece que no sabría darte una respuesta certera, pero te puedo decir en Europa. Y en Europa creo que es el equipo favorito junto al Lyon ahora mismo. Y fíjate, golpe encima de la mesa, ¿no? Contra el Arsenal, 0-4. Y con alguna baja por ahí. Pero es un equipo muy completo. Partidazo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Suso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué te cuentas, tío? Acabo de llegar, estaba merendando. ¿Así, Alex? Haces bien, macho. ¿Y qué merendabas? Dame envidia. Nosotros hemos estado comiendo fuera, Ana Paula y yo. Rico, rico. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Vamos a intentar que Miguel Ángel entre... A ver si le da tiempo, ¿vale? Le va a decir... Oye, tío, estoy aquí en directo, ¿vale? Así que si puedes entrar ahora en un ratín, fenomenal. ¿De acuerdo? Si no, no te preocupes. Bueno, ya veis que aquí está. Le he escrito, porque él me ha escrito antes, y ya os digo, es que le ha surgido un tema de curro. Así que esperemos que pueda entrar, porque oye, mola mucho. Que además Miguel Ángel, por cierto, tenía ganas, ¿eh? Tenía ganas de decir cositas hoy. Kiko, hoy tengo inglés. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el inglés? ¿Deadpool? ¿Estamos cerca ya de ser bilingües? Ah, vale. Y aunque ya te lo pregunté, ¿por qué se te ve en reverso? Porque es el efecto espejo, que eso no lo hemos podido limar, Alex. Es un tema técnico. La gente pide Miguel Ángel. Hombre, claro, y bien que hace. Miguel Ángel es un tío que sabe mucho de deporte en general, de fútbol en particular, y que aporta mucho en la sección de los viernes. Hombre, la sección es él. Fíjate si aporta, ¿eh? Hola, buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Me encantaría Angélica Hicks, de Tijuana, Estados Unidos. ¿Qué potencial de jugadoras es como Kanté en fuerza y rápida como Vinicius con balón? Ah, joder, pues tiene buena pinta, tal y como la describe el Fernando. Vaso de leche y tortitas de maíz. Anda, qué rico, qué curioso. Es por Discord, que queda así, hay que darle la vuelta. Claro, hay que hacer ahí alguna cosita. Pero bueno, es un tema estrictamente técnico, chicos. El tema del efecto espejo. Coca-Cola para bailar un poquito. ¿Qué tal, Yasnini? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives la previa del femenino, Yasnini? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿Cómo ves al Real Madrid? ¿Y qué jugadoras esperas que jueguen en lugar de Patrick Guijarro, Mapi o Soala? Que son las bajas más sensibles. Creo, en principio. Para la goleada suya, ¿no, Fernando? Mi porra para hoy, perdemos 7-3, 6-4. Bueno, pues ojalá te equivoques, amigo. Pero bueno, te entiendo. Es un partido, en lo que estamos de acuerdo es que es un partido a pocos puntos, ¿eh? ¿Cuál es tu alineación del femenino para el domingo? Vale, mi alineación del Real Madrid femenino de Toril para el domingo sería Misa en portería, Kenty, si está bien Ivana con Babs, que es clave para este partido, Olga obviamente en el lateral izquierdo, centro del campo Maite Oroz, Claudia Zornoza, media punta Slani, Atenea del Castillo, Moller y Esther. Pero os voy a decir una cosa. Creo que sería interesante valorar quizás meter 3 centrocampistas, porque creo que el Barça por dentro genera muchas superioridades. Entonces, no descartaría que Toril piense a nivel técnico-táctico y meta a Tere con Maite y con Claudia, intentar poblar el medio del campo, dejando a Slani un poquito ahí también ayudando en ese medio del campo y por las bandas rápidas con Moller y Atenea del Castillo. Y luego en la segunda parte Marta Cardona. Menudo golazo de Rolfo. Rolfo muy buena, la sueca. Lo hacemos por Discord, sí. Dile a Miguel Ángel que conecte bien los auriculares. Hoy, macho, de momento no hay auriculares de por medio, ¿eh? Pero sí, se lo digo. En 10 minutitos, me acaba de decir, ¿vale? Así que va a entrar luego, ¿vale, chicos? No os preocupéis. Que Miguel Ángel cumple con su cita. Hoy ganamos en básquet. Y yo no lo podré ver todo. Tengo cena a las 10. ¿Cena de empresa o qué, Suso? Es mucho fin de cenas de empresa y cenas de amigos. Pero con cuidadito, ¿eh? Todas esas cenas y esas reuniones. Desde Discord. Muy interesante el documental sobre el Bayern de Amazon. Ah, no lo he visto, Alex. O sea, sé que hay un documental, pero no he visto el documental. ¿Tenemos TikTok? Como tal, sí, pero apenas lo usamos. La verdad es que yo en básquet prevé un partido igualado, pero creo que vamos a ganar.
Quiero confiar que sí. Mi porra 0-0 y 0-33. 0-0 para el derbi. El Atlético de Madrid, o sea, el Real Madrid Atlético de Madrid. A ver qué tal se recibe a Eurtel y Adam Hanga. Pues no muy bien a los dos, peor a Eurtel, me da a mí. Tengo la sensación, Hanga al final es un jugador que yo creo que ha sido más valorado, respetado en general que Eurtel. Pero me demostraron súper alta, para eso están entrenadas todas ayer. Alexia jugó de pivote y gana, me parece. En lugar de Mapi es una jugadora muy top con apenas 18 años. Vale. Ojalá ganemos, pero soy pesimista. Espero que no juegue Exum. Pues Exum va a jugar, parece ser. Moller, no haciéndolo mal en banda, creo que está desaprovechada. Ya hemos visto que es una killer. Ya, pero creo que hasta que Cardona empiece a coger forma, Moller en banda puede ser una alternativa buena. Por ejemplo, para este partido, ¿qué jugadora no veo desde el principio? A Naikari. Creo que el partido le puede pasar por ritmo y velocidad. Eurtel rindió brutal hasta que llegó Sarunas, sí, y fue un jugador importantísimo para un Barça competitivo en Liga y en Copa. Pero terminó la cosa tan mal, con Hanga nada que ver, ha terminado la historia. Ya verás luego la pitada a Eurtel con respecto a Adam Hanga. Yo digo que Gareth Bale se va del Real Madrid. Hombre, tú y todos, porque Gareth Bale termina contrato y no lo va a renovar Florentino seguro. Kike, una pregunta. ¿A qué hora se suele iniciar la jornada laboral en España? Creo que le dicen madrugar a despertar a las 9. Depende. Normalmente las 9, en muchos casos y sitios, de manera regular, es cuando empiezas el horario. Despertar 8 menos cuarto, 7 y media, 7 de la mañana es lo más común, dependiendo de la distancia a la cual esté tu trabajo. ¿Qué va? Con 2 amigos y del Barcelona a los 2. Al final me convencerán de que la Europa League es mejor. Pues que lo intenten, pero no te van a convencer de eso seguro, hombre. A pocos puntos lo tenemos jodido para ganar. Pues creo que no va a ser un partido a muchos puntos, me puedo equivocar. Las centrales y las 4 medios lentísimas. Uf, Fernando, te veo escéptico. Te veo muy escéptico. Bueno, ayer jugó Caroline Hansen y tras que entró hizo asistencia. Luego de un mes de baja y me impresionó su nivel, no baja. Creo que para Real será titular. Además es una jugadora muy importante, muy eléctrica. Y al Barça siempre le da el recurso del desborde del 1 para 1 ante equipos que se encierran. Así que Caroline Hansen sí que es importante. Mertens, Hansen, Jenny Hermoso, Alexia. Es que hay mucha crema, hay muchas jugadoras de capacidad de remate y de definir. Sobre todo de definir. Aquí hay mucho rollo. Aquí hay mucho rollo. Mucho mejor rollo que los chats. Sí, hombre, obviamente, Alex. ¿Os imagináis a Urtel haciendo un gestito al Palau como contra el Baskonia? Pues no lo descarto para nada. Para nada lo descarto, Alex. Para nada, pero el Barça toca mucho y rápido. Sí, tocan rápido. Muchos automatismos. Ese equipo se nota que está muy trabajado, chicos. El Barça al final, tiempo con una filosofía y sobre todo con una sensación de competitividad alta, ¿no? Durante todo este tiempo. O sea que es un equipo favorito para la Champions probablemente. A no ser que alguien me diga lo contrario, favoritas para la Champions, para revalidar título. Vamos a tener que hacer un trabajo arduo en verano para por lo menos mejorar, ¿no? Dar una sensación de mejoría competitiva y tener mejores armas para poder jugar. Mejores jugadores, vaya. ¿Qué dices sobre Isco? Pues que se tiene que ir. Eso es lo que te puedo decir sobre Isco, que se tiene y que se debe de ir. Ojalá Flopper invirtiera el sueldo de Bale en el femenino. Firmaríamos las galácticas. Hombre, ya ves. Ya ves, Leo, ¿eh? Estaría bueno eso. Tendrían que poner el más menos en las estadísticas de Euroliga. Sí. ¿Y por qué no las ponen, Alex? Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Has visto el vídeo viral de J. Jordi el año pasado diciendo que como acabáramos en Europa League se iba a reír mucho? Sí, el karma. Pero luego él va pidiendo prudencia a los demás, que estemos tranquilos, a los madridistas, que todavía, pues bueno, no especulemos con lo que puede pasar en Can Barça. Y él no ha hecho otra cosa que despotricar cada vez que al Real Madrid le ha ido entre mal y regular, pues él se ha encargado de intentar enviar bombas de racimo. ¡Saludos! ¡Hostia, tú! ¡Qué susto! ¡Qué puto susto! ¡Qué puto susto! Esperad, que está Miguel Ángel, tú. ¿Le oís, no? Ah, no le oís, claro. Yo no le tengo abierto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas tardes.
Joder, está fuerte, ¿eh, macho? Lo primero de todo, disculpadme porque llevo una Madre tarde de mía. locos y a las 8 tengo que salir corriendo otra vez, o sea, no paro. O sea, estoy que me subo por las Has, paredes. has entrado, has entrado gritando, o sea, tú has pasado de hace 2 semanas no se te oía nada a A gritar gritar. como un descosido. Y con la De hecho, Coca-Cola ahí. Sí, sí, saludos, saludos, pero como parecía eso, tío, la radio, ¿no? Los tiempos de Libertad ya te digo, CFM. ya te digo. Viejos tiempos. ¿Qué Bueno, tal? ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Bien, aquí estamos. Bien. ¿Ha sido duro el curro? Sí. ¿O llevadero? Un día duro, un día Día duro. duro. Bueno, ahora ya es el momento de descensar. Estábamos hablando de cosas varias, ¿vale? O sea, estábamos hablando pues un poquito de todo, porque tenemos un fin Sí. de repleto de cosas. Te dice Fernando Lainez, muy buenas gritón, ¿vale? Muy buenas gritón. Bueno, Muy tenemos, buenas. tenemos Euroliga, tenemos... He pegado un salto, tío, dice Jesús. O sea, claro, es que tío, no puedes hacer esas cosas, macho, que esto no es la radio, Yo ¿sabes? sabía O que te sea, iba a gustar mi llegada. joder, tío, o sea, no puedes hacer eso, avísame, voy a entrar y te voy metiendo en cámara. Bueno, el caso, fin de repleto de cosas, femenino, derby, tenemos la Euroliga, pero tú, creo, me dijiste ayer, oye, yo tengo que dar mi puntada sin hilo con Sí, respecto al Barça y a la situación del al Barça. Barça. Eso Al es. Fútbol Club Barcelona. Sí, Exacto. exacto. Escolti, ¿no? Entonces, Escolti. nada, te voy a dejar ahora a ti. Piensa como un minutito, minuto y medio, así de speech, ¿vale? Sí, Así que mientras te desconcentras con algo por ahí, sí, el teléfono, el tío, que no me teléfono, carga bien. que no te carga bien, ¿vale? Pues te dejo rajar un poquito y adelante. ¿Qué me quieres decir de esta gentecilla? Yo digo No, gentecilla. me pillas un poco en frío ahora, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que la situación es mucho más dramática de lo que parece. Aún peor. Creo que Ujú, sí, sí, creo que el Barça afronta unos años muy, muy duros. Porque bueno, tú evidentemente puedes tener un mal año, todos los equipos tienen, el Madrid lo ha tenido un año o dos malos, eso es evidente, no se puede ganar siempre, ujú, pero la sensación que da es que sobre todo no tienen manera de revertir esta situación, básicamente porque la situación económica es absolutamente dantesca. Entonces, cuando tú no tienes recursos económicos para darle la vuelta a esta situación deportiva, ujú. pues es muy difícil competir con los grandes. Y más hoy en día, en el que el dinero cada vez manda más. O sea, esto es así. Porque tener la suerte de sacar una generación como la que sacaron hace 12 o 13 años, cuando consiguieron juntar a lo que juntaron, los Iniesta, Xavi, Pedro, Piqué, más Víctor Valdés, más Messi, más lo que tenían, pues Ujú. eso no va a volver a pasar, por mucho que nos vendan la milonga Milonga. de los Gavi, los Nico, los Ansu Fati, que son buenos jugadores, yo no lo niego que no lo sean, Ujú. pero creo que no llegan a ese nivel ni muchísimo menos. Es un equipo que no tiene nivel para competir en Europa y te diría que no tiene nivel para competir en España, por los títulos me refiero. Tiene nivel pues para pelear la Champions, estar tercero, cuarto, quinto y veremos, Y y veremos, veremos. y veremos, Y la exacto. situación económica es muy grave. Sí. eh, Lejos de mejorar la plantilla, yo creo que esta situación económica les va a obligar a cada vez más debilitar esa plantilla y deshacerse de jugadores que cobran mucho y veremos si son capaces de firmar gente con acierto a coste cero, porque es lo único que les puede hacer un poco salir a flote, pero El apaño, lo ¿no? tienen muy complicado. Sí. Lo tienen muy complicado. Bueno, yo ya lo dije en el vídeo del canal, pero te lo digo aquí a todos en directo. Para mí esto tiene que ver muy mucho con una causa-consecuencia. Básicamente ellos han vivido de una hipoteca que, pues como en la bolsa, ha vivido distintos picos, hacia arriba, hacia abajo, ha fluctuado, han disfrutado cuando dicha hipoteca generaba una rentabilidad, cuando estaba en auge, álgida, y en el momento que la cosa ha hecho... el momento que ha ido la cosa hacia abajo y se ha caído la hipoteca y el castillo de naipes blaugrana, pues la situación se ha vuelto absolutamente imposible para competir al más alto nivel. Obviamente estoy hablando de Leo Messi. Ellos lo han centrado todos sus esfuerzos e ilusiones a la figura de Messi. El Leo Messi. Y entonces, en el momento en el cual envió el burofax
hablando de que quería dejar el club, supuestamente por su relación con Josep María Bartomeu, que lo dudo, mi opinión es que es algo más que tiene que ver con que él ya veía que la situación del club era la que es, que deportivamente a él ya el proyecto no le generaba ningún tipo de ilusión, pero bueno, él, claro, a la gente enviarle ese tipo de mensaje, pues a lo mejor calaba un poco hondo y de manera bastante dura. Entonces, en ese momento el Barça, si hubiera sido un club responsable y te adelantas y antepones a los acontecimientos que te pueden acontecer, vale la redundancia, ahora, tú coges a Messi y aparte de quitarte su salario, ese faraónico que renovaste en 2017, esa ampliación contractual de 150 brutos en 75 netos, bien, tú lo Es que se vendes. dice pronto, ¿eh? Tú Se dice lo pronto. vendes, porque precisamente... Para que veamos la diferencia entre lo que llegó a cobrar Cristiano máximo en el Madrid y lo que cobraba Messi en el Barcelona. Claro. El contrato máximo de Cristiano en el Madrid fue de 46 millones de euros brutos al año. Es decir, unos 23, 24 netos. Es que la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Y es que Messi ha sido el que ha arruinado el Barça al final. O sea, claro, ellos lo han apostado no más. todo a Messi, para bien y para mal. Y ahora se están encontrando que sin Messi, porque la verdad, al final, tío, cuando estás sin Messi, que te marcaba 40, 35, 28, 37 goles, me da igual en sus distintos primes de los últimos años, pues era el que te solucionaba los trajines en Liga, porque ya en Champions Sí. no le daba al equipo. Pero en Liga quien te solucionaba y materializaba arriba era él, porque el Barça seguía con los mismos problemas defensivos, con los mismos Pero problemas ha ganado físicos. muchos partidos por Hombre, él, fíjate si ganaba partidos que Messi, del sexto para abajo, marcó a todos los equipos. Y del sexto para arriba, en este último año, no marcó a ningún equipo. Entonces, al final, ¿qué te encuentras? Que Messi no está. Era el yin y el yang, el principio del comienzo y el absolutamente todo. Y luego, por otra parte, encima, haces operaciones tan inteligentes como, por ejemplo, ceder a Griezmann para traerte a Luke de Jong y quitarte el salario de Griezmann. O parte, mejor dicho, parte del mismo. Eso es una cafrada de operación. En medio de la Porque temporada. vamos a ver, o sea, Laporta creo que tiene que empezar a asumir responsabilidades también de lo que está haciendo. Porque creo que echarle la culpa a Bartomeu de todo cuando Laporta lleva ya desde el mes de marzo siendo presidente, y quiero decirte, si tú sabías que querías quitarte a Griezmann de en medio, ¿por qué no tenías un delantero suplente ya medio hecho, medio firmado, medio hablado en el mes de mayo, en el mes de junio? Nah. O sea, esperas al último día de agosto para firmar al cuarto delantero del Sevilla. Alemani sudando, Mateo Alemani en esas imágenes de las oficinas de Can Barça, Sí, sudando para es la- firmar a Luke de Jong, que Lopetegui dijo, quitármelo de aquí, no quiero ni verlo. Aquí, mira, la diferencia es que en el Bernabéu se suda para fichar a Ronaldo Nazario y en el Camp Nou se suda para fichar a Luke de Jong. A mí me parece... Y luego, y hay otra imagen que también demuestra la situación dantesca económico-financiera que tiene el Barça. La imagen del Barça con los avales. Sí. Con los avales de, entre otros, nuestro amigo Jaume Roures y todos estos. Y que luego el CEO económico se va porque ve que la situación es rocambolesca y absolutamente apocalíptica. Entonces, claro, la verdad es que es la suma de tantas cosas, tío, que es una pirámide que pesa muchísimo y no puede sujetar. Yo creo que el principal problema de toda la situación que tiene el Barça, al margen de la ruina económica que tiene, es que yo tengo la sensación de que no reconocen la realidad. Y No, eso es terrible. Cuando tú tienes un problema en la vida, el primer paso para solucionarlo es reconocerlo. Si tú no reconoces ese problema, no lo vas a solucionar jamás. Porque vives en Narnia, vives en una realidad paralela, vives en algo que no existe. Xavilandia. Siguen pensando que pueden aspirar a fichar a grandes jugadores el año que viene. Siguen hablando de Haaland y siguen Bueno, de Haaland, espérate, ahora hablaremos. Pero que es que lo es ha mencionado, pero que lo ha mencionado, es que es Mino Raiola, tío. Yo hoy me he quedado un poco patidifuso porque, joder, dice, no, porque hay 4 candidatos, ya sabes, ¿no? 4 candidatos, ¿qué tal lo que ha dicho en Sport One? 4 candidatos que son los equipos que pueden fichar a Haaland. Perfecto. Y dicen, Real Madrid, Bayern, Barça, hace un gesto así como, depende, y Manchester City. Y digo yo, ¿con qué dinero va a fichar el Barça a Haaland? Haaland es una operación de 250, 300 millones de euros, sumando prima Mino Raiola, traspaso al Borussia Dortmund, sueldo del jugador. O sea, vamos, se te va. Yo creo que evidentemente Raiola sabe que el Barça no tiene ninguna opción de ficharlo, pero es más una estrategia para encarecer un poquito más la operación. Inflar, ¿no? Por inflar y darle competencia.
Claro, porque si nombra al Madrid, pues nombra al Barça también para darle un poquito más de eso, que el Madrid se tenga que gastar más dinero si quiere jalar. Pero vamos, Florentino Pérez no es tonto y sabe perfectamente que el Barcelona no tiene ninguna opción de pelear esa operación, ninguna. O Pero no tiene sea, ninguna opción de pelear esa operación y no tiene ninguna opción de pelear el fichaje de Ferran Torres, por ejemplo. claro, que ya no vamos a Ferran Ahora Torres, no claro. puede pagar, es que no puede, no tiene dinero para pagar eso. Bueno, Es imposible. tendría lo que tiene que hacer, que es lo que hicieron con Emerson Royal en el último día también del mercado, que se fue al Tottenham, o sea, ellos lo que tienen que hacer es trabajo de orfebrería. O sea, lo que tienen que hacer es atar absolutamente todo y hacer un quito a este y pongo a este y tengo que quitar al otro para poder encajar el salario del otro. Es decir, al final, cuando tienes una presión de masa salarial, esto Ramón Álvarez de Moro explicaría mucho mejor que yo, pero al final, cuando tienes esas presiones salariales, esos porcentajes de un ciento y pico, 150, 120, 110%, que es lo que tiene el Barça, el Madrid tiene un 70, 60, o sea, para que veamos que hay una diferencia de un 40 o un 50%, y porque se han quitado a Messi. Porque se han Sí, quitado a no, Messi. estaban en el 140 o 150. Exacto, eso es, exacto. Entonces, yo no sé cómo cojones esta gente se plantea fichar a jugadores top Pero y si es que competir con equipos top. la masa salarial del Barça el año que viene va a ser más pequeña que la de este año. Si es que si yo fuera presidente del Barça o estuviera en el área económica del Barcelona, mi objetivo en los próximos 3 años sería Sí. rebajar la deuda al máximo y no pensar en otra cosa nada más que en salvar al Y club. escucha una cosa muy Y si tengo importante. que estar 3 años quedando décimo en la liga, estoy. Pero Es espera, que no una me queda cosa, otra. es que hay una cosa que está comentando José y creo que Alex también y alguno más ha comentado ahora en el chat en directo. Y es que, tío, dice José, lo que no sé tampoco es de dónde saca el Barcelona tanto dinero para pagar a tanta gente. Porque claro, es fútbol femenino, fútbol sala, baloncesto, balonmano, hockey, atletismo. O sea, vamos a ver. Y siempre, y no es que paguen salarios normalitos. Que es que, claro, en baloncesto es el ejemplo más cercano porque el básquet lo manejamos bien. Mirotic cobra 4 kilos y algo. Evidentemente, otra de Higgins las cosas que tienen que Higgins hacer cobra 3 o 2 y es pico. O sea, plantearse cerrar secciones. No va a quedar más remedio. claro, es que No les no va a sé. quedar más. No sé, tío. No lo sé, o sea, si piensan que el club puede subsistir tal y como es ahora, se lo tienen que ir quitando de la cabeza, no puede subsistir. Porque además, cuanto menos competente eres, cuanto menos calidad tienes, tu caché va a seguir bajando y menos ingresos vas a tener. Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora estás quedado fuera de la Champions, vas a dejar de ingresar entre 25 y 30 millones de euros. Que oye, Joder. para un club saneado, pues a lo mejor no es mucho dinero, pero para Barcelona es mucha pasta. Para cualquiera hoy en día, con el tema COVID de por medio, es mucho Muchísimo dinero. Pero pues fíjate para estos. Para esto ya. La Europa League, si la ganas, como mucho le va a proporcionar 5 millones de euros. Es que tú fíjate la diferencia. Si la ganas, ¿eh? Si Que la está por ver. ganas, que hay para mí Está- como 4 o 5 hay equipos equipos favoritos. Mejores. O sea, Mejores que el Barça. así a bote pronto, el Sevilla y el Borussia Dortmund, están muy por encima. O sea, O el mismo Nápoles le puede meter mano. o el la Nápoles. Lazio le puede meter mano. O la Lazio, eso es. Hay equipos de nivel. De tronío, sí. Nivel. Sí. De nivel Entonces, para el Barça, claro. De nivel para el Barça. Claro. Pues es que eso es lo que demuestra cómo está el Barcelona. Que hoy en día decimos que el Sevilla, el Dortmund, el Nápoles o el Lazio son mejores equipos. Cosa que hace unos años es que ni te lo planteabas. No, claro, era imposible. Es que no tienen nada, es que no hay es que tú, ya hablando deportivamente, te pones a mirar su plantilla, que no hay jugadores de nivel, que no los hay. Repasando la plantilla y yendo a lo deportivo, que al final creo que es lo más interesante, y ahora hablaremos del derby, del básquet un poquito, que evidentemente hay un Madrid-Barça y habrá que darle un poquito de chicha, ¿vale? Pero yo con Miguel Ángel quería hablar un poco de la situación Barça. O sea, yendo jugador por jugador, línea por línea, que es lo más fácil para valorar un roster, una plantilla, es que, tío, para mí, ahora mismo el Barcelona solo tiene 2 jugadores que yo diría pueden ser titulares quizás en un equipo top. Ahora mismo 2. Y digo quizás. Que son Ronald Araujo, que me parece top 15-10 de centrales a día de hoy, a nivel mundial, a mi juicio. Que me parece buenísimo, muy bueno, y que tiene margen de crecimiento el uruguayo. Y luego, por otra parte, Ousmane Dembélé, que es un jugador con unas condiciones extraordinarias, un manejador de doble pierna como pocos, y un tipo que tiene una velocidad, una celeridad en el espacio corto-largo tremenda. Y un gran golpeo de balón, aunque eso sí, gol le falta mucho, pero bueno. El caso es que son los 2 únicos tíos que ahora mismo se me ocurren que están a nivel para un equipo top de ser titulares, porque Frankie de Jong, joder, o sea, ¿quién le ha visto de hace 2 años? Abajo, o sea, ha venido abajo. luego, Marc-André Ter Stegen, que hasta hace nada era
top 5 de porteros con los Oblak, Courtois Y top 3. y top 3 hasta hace 3 años. En top 3, una lesión hace 1 año y medio, yo creo, precisamente fue en Champions, y no sé si hasta frente al Bayern, creo que fue en el 8-2 se No me lesionó. acuerdo. Tuvo una lesión Puede ser. y se jodió bastante. Y luego a partir de ahí tienes Ansu Fati, Memphis Depay, Gavi, bueno, Riqui Puig, claro. Jugadores de medio pelo. Nico, Jugadores, es que no sé. jugadores de medio pelo, por mucho que desde Barcelona se intente inflarles. Porque es así. Yo no te digo que Gavi no sea un buen jugador. Que lo es, Si que lo lo es. rodeas. Gavi es un buen jugador que sería mucho mejor si lo rodeas de estrellas. Si lo Y rodeas Pedri también es un buen jugador. De 3, 4 jugadorazos, de 3 o 4 estrellas mundiales Claro. que te decidan. Pero si tiene que ser Gavi el que lleve el peso del equipo y decida, pues no. Primero porque es un centrocampista que no tiene nada de gol. O sea, es que no te aportan nada más que circulación, pase, pero no te aporta asistencia, no te aporta goles. Y al final el fútbol, si tú no metes, no das pases, si no metes goles, ¿de qué vale? Bueno, Es que no, sí vale. Para Pedri sí. Para Pedri sí no, vale. para llevarse un Golden Boy. Sí, Claro, vale. para Pedri sí vale. Pero Pedri es mismo gen estructural ADN Barça. Gavi lo mismo. Todos iguales. Nico exactamente lo mismo, con un poco más de portento físico. Pero tampoco es un jugador muy definidor ahora mismo, por lo menos. Busquets, No. Alba, Piqué, los veteranos. Bueno, del Lenglet y un Titi, cada uno a sus niveles, son lo que son. Entonces, es que el equipo El único que tiene algo de gol en esa plantilla es Ansu. Y encima está como está. Y está como está. Lesionado. Es el único Bueno, que y se le ve que tiene y Depay un poco. Depay empezó muy bien y se ha venido abajo por completo. Bueno, pero Depay puede marcarte 15 o 20 goles, Depay. También. Entre todas las competiciones, digo, más o menos. Sí, pero vamos, pero no es un jugador de altísimo nivel. No, nunca lo ha sido. Si es que él salió del Manchester United por la puerta de atrás, hasta marginado del vestuario. Y luego ha venido del Lyon. Que si el Barça estuviera a su nivel, no sería titular. Es que yo creo que no estaría ni en la plantilla, sinceramente. No. Es terrible. En fin, chicos, queríamos tratar un poquito pues la situación del Barça, que es absolutamente dantesca. Y bueno, aquí me estáis diciendo que el Madrid debería hacerle un homenaje a Thomas Müller, que es el más anticulé. Bueno, lo de Müller es espectacular. Ese jugador, de verdad, me parece tremendo. A mí Agüero me parece muy buen fichaje, aunque Quique piense que no, es jugador top. A ver, yo no sé por qué presuponemos que yo pienso algo. Yo, que el Kun Agüero, yo pienso que a día de hoy no es un crack, y de hecho no lo es. Y yo quiero que a nivel de salud le vaya todo muy bien, pero el Kun Agüero crack ha sido hace 3 años y nunca ha sido un jugador top, desde mi punto de vista. O más, hace 4. Pero vamos, esto es superponer opiniones mías y tal, no sé. Y cuando, dice Alex también, y cuando se les vayan Piqué, Busquets y Jordi Alba, no quedará ninguno de esa generación. No, y es que esos ya deberían ir, por lo menos Piqué, ya se espera que empiece a desfilar. Cuidado, te alejas, no sé qué está pasando con el sonido, cuidado. ¿Me oyes? Sí, eso, ponte ahí, me estaba... Que digo que Piqué no es ni la sombra de lo que era. Busquets es cierto que, por ejemplo, rinde mucho mejor con la selección española que con el Barça. Yo creo que también porque Luis Enrique sabe rodearlo mejor con algún pivote más defensivo que le quite de trabajo. Y Jordi Alba, pues Jordi Alba creo que es el jugador que más ha notado la salida de Messi, porque Messi hacía esa jugada de aglutinar jugadores por banda derecha y se hacia y aparecer por sorpresa, sí. Y aparecer y dejarle todo el carril. ¿Cuántos goles ha metido el Barça haciendo esa jugada? O sea, de Messi hacia adentro, darle a Alba en profundidad, pase atrás y llegada de 1 y gol. O sea, es que pero muchísimas. Dice Antonio, yo prefiero que se clasifique un equipo español que uno alemán, aunque soy del Madrid. Bueno, yo respeto todas las opiniones, yo el Barcelona no quiero que se clasifique en la vida. Barça pase. Exacto. Jamás en la vida. O sea, vamos. Yo, cuando yo me entero de los resultados del Barça en hockey y patines y ha perdido, lo celebro. O sea, yo me entero en atletismo, que no han conseguido en el Campeonato de España ganar una categoría y lo celebro. O sea, sí, no, me alegro. Claro, o sea, Quique, ¿a qué jugador viste en persona del Madrid? ¿A qué jugador? Si te refieres en general, de básquet, Sergio Llull yo le entrevisté en persona. No sé si eso valdría. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un dato, el Madrid negocia con Fiorentina por Abramovich, el serbio, vamos. Es una primicia, recuerda cuando pase, Mayoral está en operación. Gracias Tony por la información.
Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Oye, toda información es fascinante, pero vamos, dudo mucho que vaya a venir en este caso porque creo que las prioridades ya están marcadas. Las cartas ya están echadas encima de la mesa. Como dijiste que no le veías ni por asomo como sustituto de Messi, fue el líder de un City candidato a Champions. Opinión tuya, Alex. Para ti el líder del City fue el Kun Agüero. Bueno, pues yo creo que el City tenía bastante más jugadores al margen del Kun Agüero. Pero bueno, que yo sé que siempre buscas ese debatillo así un poco conmigo. Pero internacionalmente es Oye, otra cosa. Sí, pero una cosa. sí. ¿Quién es Abramovich? ¿Será Vlahovic? Sí, a Vlahovic, sí. Bueno, yo ya sabía quién era y tú también, pero ya está. Ya, bueno, El jugador que buscó el Atlético de Madrid como loco y les pidieron pero que no se llama Abramovich, se llama Vlahovic. Sí, se llama Vlahovic. Creo yo V-L-A-H-O-V-I-C. que si damos una primicia, por lo menos primero asegurémonos cómo se llama el jugador. Bueno, Luego ya. pero no seas, pero tampoco seas tocapelotillas, hombre, déjale. Yo he visto, yo qué sé, le he visto ahí emocionado comentando este tema, pues yo digo, venga, Vale, Vlahovic. sí, no pasa nada. Yo creo que la gente ya sabía de todas maneras que era Vlahovic a quien nos referíamos. No, ya está. Bueno, poco se habla del dinero. Quique, ¿quieres decir? Vale. Poco se habla del dinero que le deben a Messi, sí. Bueno, claro, el dinero que le deben a Messi, pero vamos, es que también le deben... ¿Cómo está el tema de Setién? ¿Cómo está el tema de Setién? ¿Ha cobrado ya Setién o todavía no ha cobrado? Claro, yo no sé cómo está ni el tema de Setién, o sea, es que madre mía, menudo club, chico. Menudo despiporre de club. Y algunos que viven, pues eso. A mí, sinceramente, y no es por mezclar cosas, pero a mí me recuerda a la política, tío. En fin, no hay problema. ¿Te recuerda, perdona, que se ha cortado? ¿Qué? La política. Yo, acabando con el tema del Barça, creo que el Barça va camino de convertirse en el Milan. O sea, lo que es el Milan ahora. Que ahora parece que en Italia está recuperando un poquito el nivel, pero el Milan se ha pasado 6 años fuera de Europa. Sí, un equipo con 7 Copas de Europa. O sea, el segundo equipo más histórico de la historia de la Copa de Europa, que es el Milan, con 7, que ha ganado no sé cuántos escudetos y que ha sido durante 40 años seguramente uno de los 4 mejores equipos de Europa. O sea, está en la ruina. ¿Y por qué está en la ruina? Porque la sociedad quebró después de la salida de Berlusconi, empezó a fichar jugadores cementerio de elefantes absoluto, y es algo que le va a pasar al Barça, que ya le está pasando, de hecho, porque os recuerdo que el fichaje para enero del Barça es Daniel Alves, con 38 años. Bueno, pero ellos tienen confianza plena en Dani Alves. Va a ser... No, pero que cuando empiezas así, ese es el fin. Va a reencarnarse en sí mismo y en Cafú. Los va a mezclar y va a ser el nuevo otra vez. Y ojo, que Daniel Alves ha sido durante 8 años a lo mejor el mejor lateral derecho del mundo. Sí, no, ha sido descomunal. Ha sido un espectáculo total, nadie lo niega. Pero ahora mismo... Pero ya no lo es, ya no está. Ya no está a nivel, no parece que esté ya para desbordar en esa banda derecha. El partido de básquet, Miguel Ángel, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos de Euroliga. Ya sabes, los dos llegan con bajas. Tanto Madrid como Barça llegan con bajas. El Barça no tiene a Corey Higgins, no tiene a Alex Abrines, no tiene a Nick Calates y parece que va a debutar Dante Exum. Y luego, por otra parte, el Madrid no tiene a Randolph, ni a Valde, ni a Locen, bueno, ni Tompkins, que ya se sabía. O sea, partido con bajas, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, y sería bonito ganar el Palau, ¿no? Para rematar la semana. Ya sería el no va más. O sea, sería como... Es como cuando el toro está ahí y estás con el descabello ya y te das ahí con la puntilla. Pues eso sería ya... A ver, va a ser un partido difícil, evidentemente, porque el Palau pues cuesta mucho ganar. Temo otra vez un arbitraje pues de estos Euroliga antimadridista absoluto, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, llega muy bien y veo opciones. Sobre todo la defensa. Si el equipo defiende bien, hay muchas opciones, evidentemente. Y el Barça tiene bajas, la baja de Calates en la dirección es muy importante, sin duda ninguna. Así que vamos a ver qué... La baja de Randolph, bueno, había entrado ya en la rotación, una pena que no esté, pero bueno, el equipo está ya más que acostumbrado a jugar sin él, o sea que me preocupa más la baja de Valde, por ejemplo. La baja de Valde a la larga se va a notar más que la de Randolph. A mí para hoy me preocupa bastante la baja de Locen y te voy a explicar por qué. Además lo vimos en la Supercopa, es decir, que tenemos ya el espejo del partido clave de la Supercopa. Sí. Me parece que Alocen tiene ese vértigo, esa electricidad, esa celeridad en el espacio de 5 para 5
y en ese también esa capacidad de poder defender a los bases, agobiarlos, generar ritmo de básquet, tanto en transición como en el 5 para 5, lectura rápida de los pases en el lado débil, del bloqueo, del pick and roll, y es un jugador que cada vez estaba teniendo más responsabilidad en ataque, anotando sus tiritos, sus bandejas, sus penetraciones y dejando algunos momentos, insisto, como en la Supercopa, de auténtico showtime, ¿no? Con alguna alley-oop incluido. Me estoy acordando ahora mismo una jugada con Vince Poirier que es espectacular en carrera, ¿no? Run. Entonces, para mí, la baja Locen para hoy me parece sensible. Vamos a ver qué ritmo le da Nigel Williams-Goss, Jules, en menor medida, y sobre todo Tomás Hurtel, que hoy va a recibir, a ver qué sistema de defensa. No sé qué tendrá pensado Jasikevičius, pero creo que le va a intentar agobiar mucho a la hora de subir, a la hora de marcar sistema, va a intentar hacerle el partido incómodo. Porque claro, si Hurtel juega claro y empieza a ver el baloncesto fácil, pues te mata porque él va a tener buenos porcentajes, pero también va a generar buenos pases para los tiradores, para Tavares, para Poirier, para Yabusel, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante eso y es muy importante asegurar el rebote y ganar segundas opciones porque esta gente te agobia mucho en defensa. Es una de las mejores defensas de la Euroliga. Sería un golpetazo en la mesa ganar hoy. Sería un golpetazo. Es cierto que no es un partido decisivo, ni muchísimo menos, pero bueno, es un clásico del Barça. Es allí y ganar fuera de casa en el Palau, que hace, por cierto, bastante que no ganamos allí. Bueno, el año pasado fue la última vez, si no me equivoco, con canasta de Nikola Provítor. En el partido en el cual Tristan Vukcevic era ACB, eran los playoffs, y en el día en el que Tristan Vukcevic creo que anotó 11 puntos, y con Usman Garuba llegamos ahí. Playoff no. ACB. Sí, playoff. Bueno, pues ACB. No me acuerdo si fue liga regular. Porque en regular, ¿no? La final, pues eso. La final fue 2-0. En regular fue, en la liga regular. Pero fue la última vez que yo recuerdo, obviamente, que ganamos allí. Y ese día Tristan se la sacó, Usman también. Bueno, un partido nada que ver con este, porque hay muchos jugadores diferentes. La Provítola en Barcelona, Hanga y Hurtel en Madrid. O sea, hay absolutamente todo tipo de cambios y situaciones. Supongo que el Palau recibirá muy bien a Hurtel, sobre todo. Dice Carlos Núñez, este Vlahovic tiene que ver con el que jugó en el Valencia. ¿Te refieres a Saovic? Saovic. No, había un Vlahovic en el Valencia. Había, pero era esloveno. Y pero estamos hablando de de 2002. 25 años, a lo mejor. Hace muchísimo tiempo. 20, sí. Pero no se llamaba Zaovic, era Vlahovic. No, o sea, había uno que era Zaovic, pero había otro Vlahovic anterior. No, ya, pero el que jugó en el Valencia es Latko Zaovic, que lo estoy mirando yo aquí ahora, que tiene ahora 50 años. Vlahovic también era un delantero, bajito, diestro. Búscalo, Vlahovic, Valencia, ya verás. Pero lo voy a buscar. Bueno, ahora está Dusan Vlahovic, que es el que estamos hablando ahora, el serbio que juega en la Fiorentina, que ha sonado muchísimo y tal. Y me dices Vlahovic del Valencia, ¿no? Sí. Goran Vlahovic, puede ser. Goran Vlahovic, sí, eso es. Goran Vlahovic, ¿no? Joder, pero este también, sí, este... Joder, este tiempo también tiene, tío, cosas... Haciendo 90 era, yo creo. Sí. A ver, Tony te manda un mensaje. Espera, te ha escrito a ti, porque nos hemos puesto un poquito tontorrones para él. Vlahovic, pero dile a tu amigo, sábelo todo, que así no va a tener éxito. He visto al Madrid ganar las 13, ¿vale? O sea, que es un... Pues eso, ¿de acuerdo? Un mensaje, creo que va para ti también, ¿vale? No lo he dicho mal, pero es Vlahovic. Es Vlahovic. En Euroliga ganamos ahí en 2018, 7-4-101, nos da ese dato Alex, que siempre en ese sentido tiene ahí muchísima memoria. Y este sí tiene 21 años, efectivamente, como bien dice Tony. Vlahovic es un muy buen delantero, sí, pero el Madrid está a otra cosa, ¿no? O sea, yo creo... No, es que el Madrid no va a afrontar una operación así para la delantera, porque para afrontar una operación así se queda Jovic. Por cierto. ¡Ah, wow! A ver, chicos, empieza la sección. No, espera, te voy a presentar. Deja, espera, que te voy a dejar. Si yo te voy a dejar. Pero digo que voy a abrir la sección de las victorias morales de Miguel Ángel Díaz, ¿vale? Él tiene que intentar, fijaos que yo no soy en ese sentido de victorias morales, pero sabes que me gusta, me gusta sacar un poquito, pasar facturas, sacar un poquito los papelitos. Con dos partidos me vas a sacar, me vas a pasar facturas. Quedan 12 minutos para las 8, o sea que queda poco, pero voy a decir un par de pinceladas.
El otro día cuando estaba en el Bernabéu viendo el fútbol me estaba acordando mucho de ti, cuando veía a Jovic jugando. Me alegra porque, claro, al final en el reino te acuerdas de los reyes. Haces bien. Exacto. Muy bien, sí. Pues hubo 2 o 3 jugadas de Jovic, de descargas rápidas al primer toque, con la derecha, con la izquierda, de salidas en espacio corto, de aguantar el balón de espaldas y sacar una contra, tal. Sí. Que eso Morata no sabe hacerlo ni de cachondeo, ni muerto, ni harto whisky, ni de vino. O sea, no sabe hacerlo. Lo sé, ¿Verdad? lo sé. Podrá. Lo sé. No me digas lo sé para que me calle. En plan, sí que estás muy pesado, pero es que es así. O sea, es un delantero que evidentemente tiene menos sangre, tiene menos garra que Morata y velocidad, por supuesto, pero tiene técnicamente, que es a lo que yo dije ese día, a lo que me refería, que es que técnicamente es bastante mejor que Morata. O mucho mejor para mí. Bien, Gracias chicos, acabo de poneros un vídeo enlace con las jugadas de Morata de 2021, porque si sacamos highlights de cualquier jugador por 2 partidos, creo que en YouTube va a haber vídeos a punta pala, ¿no? Pero digo, de Morata, de Jovic y hasta de Julio Salinas, probablemente. Pero no digo así. Espera un segundo, Deadpool. Espera un segundo, que es un mensaje, espérate. Quique, ¿me estás ignorando? No, Deadpool, no te estoy ignorando. Pero es que no hay ningún jugador del Real Madrid de fútbol que haya conocido en persona. No te enfades conmigo, quiéreme, ¿vale? Y ahora, ya puedes seguir, por favor, Miguel Ángel. Y tampoco me has dicho nada de la dejada que le hizo a Vinicius el otro día en la Anoeta, que también supongo que Morata habrá hecho muchas de esas y hará a diario también, cada partido. El reverso, dejarla perfecta para que la llegada de atrás. La verdad es que me parece que aquí hay 2 temas, ¿vale? Y ahora hablando en serio, la verdad que vengas aquí a intentarme venir a buscar en mi canal, pues me llama la atención, ¿no? Pero no pasa nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo te voy a decir 2 cosas. Déjame. No, hombre, déjame. Sí, pero déjame rebatirte, porque si no esto no tiene sentido. Rebate. Vale. Sí. Yo soy el primero, como madridista, en general, y creo que todos más o menos estaremos de acuerdo. Queremos que Jovic, mientras sea jugador del Real Madrid, lo haga muy bien, porque al final va a ser en beneficio del equipo. Creo que eso es de perogrullo y no hay que ser ni la mitad de Albert Einstein para pensar así, ¿no? O sea, hay que tener una cabeza más o menos normal, con un mínimo de lucidez. Bien. A partir de ahí, Luka Jovic ha hecho un gran partido y ha hecho un buen partido. De momento, un gran partido en Anoeta, porque para mí en Anoeta la segunda parte es muy buena. La primera era Jovic 2020, o sea, no se enteraba mucho, pero luego la verdad es que lo hizo muy bien y es que, joder, fue clave, asistencia y gol. O sea, tal cual. Y luego nos encontramos el partido frente al Inter, donde efectivamente nos hablas del descargue, ¿no? De aguantar, descargar y tal. Que esto lo han hecho grandísimos delanteros en la historia, de esto de tocar y descargar. Me estoy acordando de Kiko Narváez, por ejemplo, que seguro que para ti, por este argumento, es uno de los mejores delanteros, ¿no? Kiko era buenísimo técnicamente. No, Kiko era espectacular. Tony, muchas gracias, chao. Entonces, realmente, yo lo que te quiero decir es que todavía para valorar la figura de Luka Jovic en el Real Madrid, habrá que darle más partidos si se dan las circunstancias, porque al final el equipo siempre tiene que estar por encima del individuo, siempre. En cualquier deporte colectivo es así, básquet, fútbol, balonmano, me da igual. Entonces, habrá que esperar. Pero es que te está entonces debate. Venir aquí con la historia de que Jovic, bueno, es que hace unas dejadas que ni Morata, a mí es que Morata me la suda, es que me la sopla Álvaro Morata, porque Álvaro Morata no es jugador para el Real Madrid, no es jugador para el Real Madrid. Déjame hablar, gracias. Como hace 3 semanas creo que fue, salió el debate de quién era mejor, Jovic o Morata, yo simplemente quería dar esta pinceladita. Ya está, yo no estoy diciendo que el rendimiento de Jovic esté siendo óptimo. No es que son jugadores muy diferentes. Y yo no estoy diciendo que Morata no lo haya hecho mejor que Jovic, yo me estoy ciñendo a un aspecto únicamente. Y es que para mí, Jovic es mejor técnicamente que Morata. Y para mí ahí, fin del debate. Pues es que para mí ese es un debate absurdo. Porque el fútbol, por suerte, no, absurdo, si es absurdo, que es absurdo, porque si es por una cuestión solo y estrictamente de técnica, habría jugadores que eran técnicamente buenísimos, que hubieran sido jugadores top, pero por suerte el fútbol, al margen de técnica, tiene muchísimas cosas. Tiene competitividad, mentalidad, físico, carácter, cuidarse, o sea, tiene tantos factores que no es solo la técnica, que evidentemente tienes que tener a estos niveles,
Que entonces reducirlo todo a, ¿es más técnico? Coño, y es que Morata no es el hombre más técnico del mundo. Pero bueno, que Jovic ha estado bien, como dice Jesús, para como estaba. Y al final eso es importante. Por cierto, Bueno, te pregunta Alex, ¿te gusta el chiringuito o te parece telebasura? Buena no lo pregunta, veo. ¿eh? No lo ve. No lo veo nunca. Jamás. No lo ve nunca, Lo Alex. veía hace muchos años, pero ahora no. Todas las cosas porque madrugo mucho Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que tienes y que no me madrugar. da la vida. Exacto. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy. Vale. Bien. 11 del derbi. Casemiro, Kroos y Modric. Rodrigo, Jovic y Vinicius. Ese va a ser. Creo que va a ser el mismo Pues... 11 que el martes. O sea que vamos a intentar hacer en Liga lo de vivir de las rentas. A ver si sale bien. Y A el ver, problema... ahora te explico, ¿vale? Vivir de las rentas en Liga y en Champions veremos contra quién nos toca. Que por cierto, el Chelsea es el más probable por porcentaje de estadístico, o sea, porcentaje estadístico. Eso Alex seguro que lo puede explicar mejor que yo, que es estadista. ¿Lo he dicho bien, Alex? Estadista, ¿no? Vale. estadístico. Es estadístico, no es Sí, estadista. claro, estadista es que eres un hombre de Estado, ¿no? Ah, vale, estadístico. Entonces lo he dicho mal. Lo diré bien a la tercera, seguro. Ánimo. Entonces, la realidad es que yo no sé exactamente en Champions qué es lo que puede pasar, porque va a ser en febrero, ¿no? O sea, febrero, Queda marzo, mucho. queda Ahora la Champions, mucho tiempo. Pero la realidad es que si el equipo se desgasta físicamente y hay un reventón 2014, pero también también te digo una cosa. lo dejo Si caer, no ha habido, simplemente. Lo dejo caer, ya. si no ha habido rotación en estas 2 semanas en partidos menos trascendentes, lo que tampoco tendría sentido es que llegue el derbi y haga rotación. O sea, ahí precisamente es cuando tienes que sacar al equipo titular. Luego ya a partir de ahí, si ha apostado ya por estas 2 semanas ir a tope con los titulares, que lo haga ya hasta el final. Porque si tú ganas el domingo, es que le metes el rejonazo casi final a la liga. O sea que Es tú... que le metes... O sea, yo no, creo que el no hay domingo hay que opción. salir con todo. Vale, no, sí, Yo sí, creo eso yo te lo compro, pero te digo, y voy ahí y yo sé que tú te vas a mojar. Si el Madrid gana el derby, si el Madrid gana al Atlético de Madrid este fin de semana, para ti el Madrid, ¿qué porcentaje tiene para ser campeón? Si el Madrid gana el derby, pues un 90%. 90%. Y si empata, un 80%. Y si empata un 80%, porque claro, no nos recortan, efectivamente. Claro. Pues... Yo creo vamos a ver. que el Madrid ahora tiene una opción muy clara de sentenciar prácticamente la liga. Porque si tú le metes al Atlético de Madrid 13 puntos, es una distancia tremenda. 13 puntos, bueno, con un partido más, vale, que pueden ser 10. Pero 13 puntos, teniendo en cuenta además que tanto Atlético de Madrid como Barcelona no son equipos ahora que tengan una regularidad de resultados de conseguirte 7, 8, 9 victorias consecutivas que te puedan reducir, porque te ganan 2 partidos y te fallan al tercero, o cosas así, pues evidentemente el Madrid va a tener un bajón, eso es evidente. No, estoy seguro que va a tener un bajón y va a perder puntos y tendrá momentos malos. Pero si tú tienes un colchón de 10, 12, 13 puntos, pues el bajón se va a notar menos. Y en enero sí que vas a tener opción de rotar más, porque llega la Copa, bueno, hay Supercopa también, es un calendario muy cargado, vas a tener que rotar, pero sinceramente creo que el domingo contra el Atlético de Madrid tienes que ir con todo. Intentar ganar. Bueno, yo, evidentemente, frente al Atlético de Madrid ya tienes que ir a por todo, con todo, frente al Atlético de Madrid, y que contra el Cádiz, que es el día 19, pues ahí sí que puedes manejar un poquito los recursos de plantilla, ¿no? Es decir, Sí, porque además 3 días después juegas en Bilbao. Juegas en Bilbao, y yo creo que ahí entonces frente al Cádiz, que es un equipo que este año no lo está pasando muy bien, pues ahí a lo mejor... Pero también te digo, espero poca rotación el día del Cádiz porque has tenido una semana entera de descanso. Entonces, lo mismo. Claro, claro, a lo mejor se junta, ya, pero tienes 3 días de... No tiene, o sea, tienes 7 días para recuperar, pero tienes como jornada intersemanal. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero las cosas desde luego huelen muy bien. Es decir, el aroma es extraordinario. Yo, como siempre he sido un poquito así en mi vida, de decir, joder, cuidadito, cuidadito, que, joder, me he encontrado situaciones 2014, 2003, con Queiroz, 2014 con el propio Ancelotti y tal, pues me... Sí, pero en la 14-15 el Madrid jamás tuvo una ventaja tan grande, de tantos puntos. O sea, tenía un Barcelona que estaba cerca, 3, 4, 5 puntos. Ahora es que le sacas 8 al segundo y 10 a tu principal rival y 16 al otro rival.
que lo tienes muy en la mano. Y sobre todo porque, aparte que el Madrid de momento es fiable en cuanto a resultados, lo que se ve es que tus rivales no son nada fiables, no tienen capacidad. Que yo creo que el Atlético de Madrid, por ejemplo, cogerá al final un poco el aire a la competición y empezará a ganar partidos con más regularidad, pero aún así le está costando mucho. Está costando mucho. Y le Hombre, pasan cosas que no le han pasado jamás. O sea, hace un año o dos, un partido como el del otro día contra el Mallorca, que se pone 1-0 por delante, no se lo remontan jamás en la vida. Jamás. Y se lo remontaron y le ganaron en el 90. a mí me parece que el Atlético de Madrid ahora mismo es un equipo que ha mostrado unas debilidades Y jamás defensivamente. expuestas en todo, no sé si en todo el periodo Simeone, porque es muy, muy largo, pero en el periodo, digamos, mejor a nivel competitivo que ha tenido el Atlético de Madrid todos estos años, desde luego es el peor Atlético de Madrid a nivel defensa que he visto, pero no a nivel defensa de los defensores, a nivel defensa del bloque, colectivamente. Claro. Y además se va a presentar al Bernabéu sin sus dos mejores centrales, que son Jiménez y Savic. Y sin Suárez. Y sin Suárez. Que para mí Suárez, como demostró en la Liga del año pasado... Y sin Versálico en el lateral derecho, que estaba rindiendo bien, incluso de central. Dice Tony Fernández, disculpa, tienes Instagram. Quisiera que supieras quién soy realmente, gracias, un abrazo. No sé quién eres, pero si empiezas a llamar sábelo todo a la gente y tal, pues ¿qué quieres que te diga? Has escrito mal el nombre, mi amigo te lo ha corregido, todos nos equivocamos, pero hay que tomárselo bien. Yo me he equivocado con estadista y estadístico y cosas varias, no sé, somos humanos. Tranquilo, hombre, no pasa nada, se llama vida. ¿Va a haber directos este fin de semana? Me pregunta Alex. Pues vamos a ver. Puede que haya algo. Puede ser. Puede ser. Pero no te puedo confirmar nada, Alex, de momento. Quique, ya me voy. Bueno, Deadpool. Pues nada, tío. Gracias por haber estado ahí. Duro hasta iba borracho al programa. Hombre, no sé si Duro ha llegado a ir borracho al programa. No sé, tío. La verdad es que yo creo que... No nos metamos en camisas. Claro, por eso. O sea, no sé realmente. En fin, pues nada. Pues nada, ha sido un placer, como siempre. Hoy he estado menos tiempo, pero ha sido un placer. No, pero intenso. Entre Jovic, Morata y la rajada que le saludo, ha metido al Barça. Y el saludo que te pega con el susto. El Barça ha quedado fino y mi oído también. Confirmado. Exacto, o sea, es lo que se trataba. Así que nada. Haga todo bien, hombre. Era para mandarte un privado, todo chévere. De Venezuela eres, ¿no, Tony? Un abrazo, Tony. Quique, hablemos sobre el clásico, Real Madrid-Barça. Pues, Yasdini es del Barça, ¿vale? Pero es una tía muy maja. Yo creo que va a ganar el Barça femenino fácil. 0-3, 0-4. Espero que por más no. Espero que por más no, por Dios. Por Dios, eso. Lo lógico. Ojalá me equivoqué. En fin, chicos, cerramos así el directo. No podemos estar más, pero ha sido un auténtico placer. Estaros atentos al canal, que vamos a tener más contenido en los próximos días. Previas, postpartidos, fin de semana cargadísimo de contenido madridista. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, bueno, un ratito. Y a todos aquellos, pues, oye, que a lo mejor habéis tenido algún conflicto con nosotros, pues lo sentimos mucho, ¿vale? Esperemos que la próxima hacer lo mejor para vosotros. Miguel Ángel, muchísimas gracias, tío, como siempre. Un auténtico placer. Un abrazo y muchísimas gracias a ti, como siempre. Un abrazo, chicos. A la Madrid. Chao, chao, chao. Hasta luego. Adiós.